Hey, hola, ¿qué tal? Pues el día de hoy voy a explicar este pequeño sistema de punto de venta que está hecho en lo que es SQL Server y también en Visual Studio utilizando C Sharp. Muy bien, acá tenemos un pequeño diagrama de entidades, el cual pues es la base de datos que vamos a utilizar en nuestro proyecto hecho en Visual. Bien, entonces acá primero lo que tenemos es una tabla de usuarios en la cual tenemos un nombre de usuario y una contraseña y el nombre, ¿no? Para que sea el nombre de la persona. También tenemos lo que son los productos. Aquí tenemos producto. Y aquí en el producto tenemos el nombre, el precio de compra, el precio de venta. Estos dos son decimales. El nombre tiene que ser una cadena de caracteres. Esta también es cadena de caracteres, que es el código del producto. El mínimo y el máximo son enteros. Y el tipo de producto, pues este va a ser un tipo de dato carácter, una cadena. Muy bien. Luego tenemos lo que es inventario. Inventario tiene el código del producto, la cantidad, la fecha que se hizo el inventario y el tipo, ¿no? Luego tenemos el cliente, que es nombre, apellido, teléfono, identidad y la dirección. Por último tenemos la factura. La factura es el número, el cliente, el usuario, fecha de facturación, el total, subtotal, el impuesto, el descuento. Ahora, el detalle o descripción de factura está el producto, la cantidad, qué factura pertenece y el precio. Bien, este es el diagrama que tenemos de entidades. Estas son las 6 entidades que van a trabajar en nuestra base de datos. El script para generar la base de datos, pues lo generamos a partir de aquí en Database y le damos, bueno, encima de la base de datos le damos a Tags y Generate Script, le damos a Next, Next, y acá se genera el script diciéndole a Next a Finish, le decimos la carpeta en la que va a estar. Bien, aquí estaría ya generado nuestras tablas, ¿no? Ahí estarían los scripts de cómo generar la base de datos. Bien, entonces ahora me voy a ir a Visual Studio. Estando en Visual Studio voy a cerrar todo. Y aquí en Visual Studio, pues ya saben, ¿no? Nos vamos a File, a New, a Project. Colocamos el nombre del proyecto y creamos un nuevo proyecto. Pero en este caso ya tengo que crear el proyecto y yo lo que voy a hacer es que voy a ir explicando cómo trabaja el proyecto. Muy bien. Nuestro proyecto trabaja con lo que son un patrón de diseño llamado modelo vista controlador, el cual nos permite separar las vistas de lo que son los modelos. Bueno, las vistas, ¿qué son las vistas? Es la parte gráfica, lo que la persona puede ver. Por ejemplo, vamos a ver el usuario vista, que esta que está viendo usted ahorita es una vista, ¿sí? Pero los datos con los que usted está trabajando se llaman modelo. Y hay un intermediario entre ellos dos, que es el controlador. El controlador es el que se encarga de manejar las vistas. Cuando yo haga clic en el botón borrar, por ejemplo, que me pueda borrar un dato de la base de datos, un modelo. Recordemos que los modelos son todos los datos que están en la base de datos. Los modelos se representan por medio de entidades. Una entidad es una tabla. Por ejemplo, en este caso tenemos un diagrama con ciertas entidades. Estas entidades también son llamadas modelos. Por lo tanto, acá tenemos 6 entidades. Deberíamos de tener los 6 modelos, los 6 respectivos modelos. Entonces, esos modelos, pues creamos una carpeta llamada modelo y podemos ver. En la carpeta modelo están todas las tablas. Por ejemplo, usuario. Podemos ver la tabla usuario. La tabla usuario contiene los mismos atributos que contiene la tabla usuario. Es decir, esta entidad que tenemos acá en base de datos son los mismos datos que están en la clase de C Sharp, que este es el modelo. Bien, entonces este modelo que tenemos ahorita, que es el modelo usuario, ustedes se pueden fijar, donde son cadenas se utiliza el tipo de dato string y se genera un get y un set, nombre de usuario, aquí está. Aquí está el método get y aquí está el método set para poder hacer que este objeto, en este caso la lista usuario, perdón, una clase usuario,
Cuando nosotros creamos un objeto usuario, nosotros vamos a necesitar un repositorio. Entonces para eso vamos a utilizar un patrón de diseño llamado DAO. Pero antes de explicarles lo que es DAO, les termino de explicar todas las entidades que se están utilizando. Acá hay una entidad que se llama factura. Pues acá en nuestra carpeta de modelos vamos a encontrar una tabla que se llama venta o una clase que se llama venta. Aquí la pueden ver, venta. Tenemos el número de venta, el ID venta, el cliente, el usuario. El cliente y el usuario los representamos de tipo dato entero, no son de tipo usuario. Porque estos, como son relacionales, entonces se obtiene haciendo uso de un repositorio. Muy bien, así como tenemos la de venta, tenemos la de cliente también. Acá está la tabla de cliente. Tenemos el ID cliente, nombre, apellido, teléfono, identidad, dirección, etcétera, etcétera. Luego tenemos la de inventario, que está la ID inventario, producto, cantidad, almacén, tipo, fecha de inventario. Lo del almacén es porque como se va a trabajar más adelante en nuevas actualizaciones, entonces queremos agregar queremos dejar campo abierto para agregar nuevas funcionalidades. Luego tenemos en ID venta, perdón, el detalle o descripción de factura. Tenemos la descripción de venta, que pues se contiene, estas solo son relacionales. Pueden ver ahora los datos, que son los mismos que están en la base de datos. Por último está la de producto. Vamos aquí a producto y tenemos los mismos datos, que es el ID del producto, el nombre, precio de venta, precio de compra, mínimo y máximo, código y tipo. Y también los respectivos métodos get y set. Esto es muy importante porque con esto se va a acceder a los datos, ya que acá hay que colocarlos privados. Muy bien, una vez ya tengamos hecho todo esto, ¿por qué he decidido implementar el patrón de diseño modelo vista controlador? Porque, por ejemplo, cuando nosotros manejamos los datos en las vistas, muy comúnmente se utilizan lo que son los data tables o los datasets, pero estos cargan demasiado las bases de datos y pues las vistas, y a veces como que funcionan muy lenta porque la manipulación de los datos se maneja por medio de un adaptador de tabla y pues ahí como que se hace más lento el proceso. Pero aquí hemos decidido ahorrar memoria porque hemos implementado más patrones de diseño. Bien, explicando qué es el modelo, vamos a explicar lo que son los repositorios y por último los controladores y las vistas, para que usted sepa cómo están programadas. Bien, tenemos una clase conexión, el cual utiliza un patrón de diseño llamado singleton, el cual lo que hace es que crea un constructor privado para que no se pueda crear una instancia de la misma clase, y lo que se hace es que se crea un tipo de dato privado del mismo tipo de dato de la clase que sea estático, y esa es la instancia, y luego solo se retorna. De esta manera nos aseguramos que solo se pueda crear una sola conexión. Luego tenemos un método llamado ejecutar query, que va a recibir como parámetro un string, y lo que va a retornar es un tipo de dato booleano. Es decir, si la query se logra ejecutar correctamente, va a retornar un true, si no, va a retornar un false. Entonces, si ustedes se fijan, solo se trae el SQL command, se le pasa la query, la conexión se ejecuta, y si no hay ningún error, va a retornar true, si no, va a retornar el falso. Bien, también hay otro método que se llama SQL Data Reader, que lo que es porque ejecutar query, por ejemplo, nos puede servir para insertar datos, pero este ya nos va a servir para consultar datos. El SQL Data Reader nos va a contener un archivo que contiene, un objeto que contiene todos los datos que están dentro de la base de datos. Bien, habiendo creado la conexión, vamos a explicar DAO Implementation, que es una interfaz. Esta interfaz va a contener todos los métodos que deberían de tener todos los repositorios. Por ejemplo, el método find, el método find all, que va a devolver una lista. Si ustedes se fijan, esta es vamos a agrandarle un poquito. Esta es una interfaz genérica. Sí, interfaz genérica me refiero a que acá usted le va a especificar qué tipo de dato es el que va a utilizar o qué clase, y él lo va a sustituir. Entonces hay un método booleano que es el save, que se guarda un modelo, y otra en la que se guarda una lista de modelos. Luego el update y la delete, todas son booleanas. Bien, por ejemplo, ¿para qué creamos la interfaz DAO Implementation y la conexión?
para crear un repositorio. El repositorio lo que va a hacer es que va a implementar la interfaz. Bueno, aquí podemos poner usuario repositorio. Él implementa la interfaz, le dice DAO implementation y le va a decir qué modelo es el que está utilizando. En este caso, el modelo se llama usuario. Que ya habíamos explicado que este modelo es una entidad que está en nuestra base de datos. Aquí está la tabla usuario. Bien, luego nosotros debemos de crear una instancia, un singleton, para que solo se pueda crear una única conexión de lo que son usuarios. Con esto nos aseguramos de que ya no se van a estar creando múltiples repositorios, sino que solo uno, y solo uno va a utilizar la conexión. De esto lo que nos va a permitir es que nuestro programa sea aún más eficiente porque ahorramos mucha más memoria RAM. Bien, entonces como esta es una interfaz debemos de implementar los métodos. Entonces el método delete lo único que va a hacer es que va a aceptar un usuario, fíjense bien acá, acepta el usuario que va a borrar y creamos la query. La query se va a formar de la siguiente forma. Primero le vamos a decir delete from, el nombre del modelo, where y cómo se llama el ID. En este caso es ID de usuario. Y del modelo, recordemos que aquí es donde se utilizan los sets, porque nosotros estamos obteniendo el ID usuario y se lo pasamos como parámetro a la query. Luego a la conexión lo único que hacemos es que la ejecutamos y ya estuvo. Y fíjense bien que aquí solo retornamos el valor que nos da el método de ejecutar query, que sabemos que si hay un error entonces va a retornar falso, pero si no hay ningún error va a retornar verdadero. Bien, luego en el método find creamos un nuevo usuario, luego creamos una query. Y en esta query que vamos a crear ahorita, hacemos un select from usuario, obtenemos por ID, SQL Data Reader. Con lo que vamos a hacer ahí es que con el SQL Data Reader, recordemos que estamos leyendo los campos. Luego solo lo rellenamos obteniendo del reader, que es en este caso es como un objeto que trae todos los datos de la base de datos que nosotros le hemos pedido por una query. Y él rellena el usuario, que usted le va a pasar un ID. Luego va a cerrar el reader. Cuando le haga un find all, lo único que va a hacer es que va a retornar todos los usuarios, select from usuarios, pueden ver aquí, y los va a rellenar en una lista de usuarios, y simplemente la va a retornar. Luego el método save, en este caso save leads, no se ha implementado, por lo tanto se va a lanzar una excepción. Pero en este caso el método save sí se va a utilizar, por lo tanto, ¿cómo se va a seguir la sintaxis? Se hace un insert into usuario, que es el nombre de la tabla, los campos que va a insertar y los valores. Luego pasa la query. Lo mismo va a ser para update, nada más que update sería se le va a decir update en vez de decirle insert, y se va a hacer un set. Y por último debe decirle a qué usuario. En este caso pues el ID lo tiene que traer el update. Bien, así como hemos creado este pequeño repositorio, así vamos a crear todos los repositorios que van a llevar. Por ejemplo, el de venta, podemos ver que aquí está el delete, acá está el select, acá está el select por ID. Podemos ver el select de todas las ventas, el save y el update. Lleva la misma syntax. Recuerden, la syntax es: primero deberíamos decir formar la query, pasar los parámetros y luego insertarlo. Perdón, ejecutar query, mandar a llamar al método ejecutar query, que este va a devolver un booleano. Bien, así como tenemos el usuario, también va a ir el de producto. Podemos ver que yo no agrego ningún método más. Select tipo from group by tipo, este que nos devuelve todos los tipos de productos que hay. Luego vamos a tener el de inventario, que el inventario lo mismito, solo que el inventario trae un método más, que es fin existencia. Usted le va a decir del inventario, le va a decir el inventario y le va a retornar la cantidad. Fíjense que acá tenemos un inner, le decimos que sume todas las cantidades de todos los productos, aquí lo pueden ver, y que le llame existencia al campo y que lo una con la tabla producto y que haga un ordenamiento que lo agrupe por ID producto. Esto lo que hace es que va a sumar todas las cantidades de todos los productos
va a decir leche, ¿cuántas hay? Bueno, se insertó 3 veces 40, entonces por lo tanto hay 120. Lo va a sumar y va a salir leche igual 120. Entonces luego lo rellenamos con un inventario. Luego, existencia por producto. Usted le va a decir el número de producto y él le va a decir la existencia. Cuánto se ha insertado. Así como hay en el inventario, también debe de haber en la descripción de la venta. Porque aquí en la tabla de inventario, no, bueno, esta es la de producción. Porque él nos va a decir cuánto se insertó. Pero en la descripción de la venta nos va a decir cuánto salió. Por lo tanto, el inventario sería igual a lo que entró menos lo que salió. Ahí nos saldría la existencia. Entonces, la forma de la query, por ejemplo, para decir vendido, es la misma. Así como habíamos formado anteriormente la del inventario. Solo hacemos un select, miren, as existencia, y unimos lo que es la tabla producto con la tabla factura. Y bueno, la descripción de la factura. Y luego simplemente se hace un group by. Y se hace un heading producto. Aquí pueden ver lo mismo. Bien, ahora vamos a hacer la de cliente. Vamos a buscar cliente. La de cliente pues va a ser lo mismo. Un insert, un select, así como hicimos la de usuario. Solo que lo único que va a cambiar son los campos que usted está insertando. Pueden ver. De esta misma manera. Muy bien. Todas, si ustedes se fijan, implementan a DAO Implementation. Porque este es el que hace el formador de los repositorios. Bien, y todos son singleton. Pueden verlo ahora. Cliente, repositorio. Y luego solo se retorna. Bien. Ahora vámonos a vista. Ya tenemos los repositorios. ¿Qué son las vistas entonces? Vámonos a usuario vista. Podemos ver que aquí tenemos un formulario. Ya van a ver por qué es ventajoso que nosotros tratemos de utilizar este patrón de diseño, porque nos va a ayudar a ahorrar mucho más código, aparte que nos mantiene el código más organizado. ¿Por qué digo que organizado? Se han de preguntar. Bueno, ya lo van a ver. ¿Por qué organizado? Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es que los mismos campos que están en base de datos son los que se van a colocar en el formulario. Miren ahora, se colocan los textbox para el nombre, para el usuario, para la contraseña. Y luego se hace un data grid. Bien, el botón guardar, ¿qué va a tener? El botón guardar lo único que tiene es un objeto usuario. ¿Sí? Ya sabemos que este es el modelo. Y lo vamos a rellenar con los datos de los textbox. Y luego solo llamamos a usuario repositorio, que ya lo habíamos explicado anteriormente. Se hace la instancia, se llama el método save y se guarda. Luego se llama una función que se llama onRefrescar. La función onRefrescar lo que hace es que carga a todos los usuarios de las tablas, los muestra en los combo box y luego simplemente lo agrega al data grid. Eso es todo. Pueden ver aquí cómo lo agrega, usuario datos es el nombre del data grid, este que está acá. Miren, acá se dice, usuario datos. El botón actualizar es que es lo mismito. El botón actualizar va a rellenar el ID usuario y usted le va a decir aquí en el método update, ya no le va a decir save, porque recuérdense que el update lo que va a hacer es un update, set, y va a hacer todo este montón de cosas que hace. Bien, y luego llamamos al método onRefrescar y ya estuvo. Ahora el método borrar pues va a ser lo mismito, solo que ahora vamos a llamar al método delete. Y por último vamos a hacer un botón imprimir, que el botón imprimir es que llama al reporte, que eso lo vamos a dejar de último. Bien, entonces así explico los botones que tenemos acá. Vámonos ahora a producto vista. Producto vista sigue el mismo procedimiento porque nosotros lo que hacemos es rellenar un formulario con todos los campos que vaya a rellevar producto. Pueden ver por acá. El método guardar, ¿qué es lo que va a tener? Crea un producto, podemos ver acá. Y lo que va a hacer es que va a llamar todos los campos. Fíjense en que se han de preguntar por qué el try catch. Es que el try catch es porque si captura algún error, entonces nos va a mostrar el error.
Ya que, por ejemplo, podríamos decir que el mínimo puede decir David, pero no, el mínimo no puede ser un nombre, tiene que ser un numérico. Entonces, por eso, para eso mostramos esa parte de acá. Entonces, tenemos aquí esta parte de acá. Rellenamos los datos del producto. Miren, ve, txt nombre, recordemos que es este campo, txt nombre, y así sucesivamente todos los campos. Luego, simplemente llamamos a producto repositorio y lo guardamos, y eso es todo. Luego mostramos un mensaje de diálogo y ese producto agregado, excelente, y ya está. Recordemos que el método save, porque algunos tal vez tengan duda, ya lo hemos explicado. En el campo de producto repositorio hay un método que se llama save. Recordemos que este es un singleton. Por ejemplo, acá hay, bueno, ¿qué es un singleton? De nuevo, recalco. Es un campo estático que se carga en la misma variable y se llama instancia y es de tipo privado para que nadie pueda acceder a él. También el constructor tiene que ser privado para que no se puedan crear instancias y luego solo se accede al método y eso es todo. Recordemos que el método save es este y esto ya lo había explicado cómo se estructura. Se dice inserinto, el nombre de la tabla, los campos que vaya a rellenar y luego los respectivos atributos. Recordemos que todos van en el mismo orden que están en la tabla. Bien, entonces producto vista, voy a explicar el botón actualizar que es lo mismo, solo que también en este caso sí se va a rellenar el ID del producto. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, producto como les digo, ¿va? Y luego fíjense bien que mínimo, máximo, todos esos campos están en el formulario. Luego solo se va a rellenar el producto. Fíjense bien que acá está txt nombre, txt máximo, txt mínimo, txt compra, txt venta, txt tipo, txt código, ¿sí? Y eso es todo, se recogen los datos, se rellena el producto, luego se guarda. Luego se va a mostrar el método onRefrescar y que onRefrescar lo mismo. Primero va a obtener todos los productos. Acá estamos viendo la lista de productos. Luego se va al data rows, que son todas las partes que traen estos datos. Por ejemplo, el data grid, el combo box, la data existencia, todos los va a vaciar. Entonces una vez los vacíe, él los va a rellenar de vuelta. Va a rellenar los ID del producto, luego los productos, que es el ID, el nombre, el código, precio de compra, precio de venta, el mínimo, máximo, tipo y eso es todo. Luego van con los inventarios que va a traer un producto repositorio. Y aquí es donde quiero explicarles, ve que es donde les estaba diciendo que se saca la existencia. Muy bien. Tenemos acá los inventarios, ¿ven? Estos inventarios son las existencias. Es decir, va a decir de producto tal se ingresó tanto producto, ¿sí? Luego están las descripciones. Es decir, dice usted, primero me va a traer la lista de todos los productos y cuántos se insertó en la base de datos. Y luego me va a traer de ese mismo producto, de cada uno de los productos de la lista, me va a decir cuánto se vendió. Aquí pueden ver producto repositorio, punto find. Y aquí lo que va a hacer es que va a decir de este producto no, pues se vendió tanto. Por lo tanto, acá podemos ver que tenemos el dato del producto, la descripción, cuánto se vendió. Y el total decimos que es igual a la cantidad que se metió menos la que se sacó. Y luego va a decir total. Y luego lo que va a hacer es que va a agregar en el data y al final va a agregar el campo total. Y eso es todo. Es decir, va a actualizar la tabla. Luego vamos a crear para agregar el producto, que ya lo explicamos. Eliminar producto, que eliminar producto lo único que hace pues es que se trae el dato del combo box, el ID, y lo borra. Hace un delete y ya estuvo. Bien, ahora vamos a hacer el botón imprimir, que también es producto imprimir, que es un formulario, lo llama y se sale. Miren que aquí nosotros estamos importando 4 namespace que son los que hemos utilizado, ¿no? Bien, ahora voy a explicar el otro formulario que es bueno, el de menú solo son 4 botones. 4 botones que cada uno llama a un formulario, miren, ¿ve?
se llama el formulario de inventario y se hace un show dialog para que no se puedan abrir múltiples ventanas. Así se hacen para llamar los demás inventarios, perdón, los demás formularios. Bueno, el inventario, ¿qué tiene el del inventario? Bien, ahorita vamos a explicar este porque este ya es un poquito más complejo. Bueno, primero los datos del formulario, ¿sí? Pero acá hay un dato en especial, es este de acá, que aquí lo que se va a mostrar es el nombre del producto. Y este botoncito lo que hace es que muestra un formulario, muestra el formulario de productos. Y cuando usted selecciona un producto, entonces ese producto lo va a mandar a un singleton que se llama selección entre ventanas. Ya habíamos explicado que es una selección entre ventanas. Y en este singleton se asigna a ese espacio de memoria. Es decir, el producto que tenemos acá, vemos que es un private producto en selección entre ventanas. Se asigna el dato que se seleccione en el formulario de productos. Si usted se va a producto vista, me voy a ir a producto vista, al design, y le voy a dar doble clic acá. Cuando alguien hace doble clic, cuando alguien cambia el texto, lo que hace es que se jala un nuevo producto, y cuando se jala ese producto, se muestra la información en el formulario. Es decir, miren, ve, yo me voy a ir al formulario de producto. ¿Dónde está el formulario de producto? Producto, aquí está. Si yo coloco producto 1 aquí, todos los datos del producto 1 se van a rellenar acá. Y además de rellenarse acá, ese producto se va a mover a memoria. A la memoria, es decir, a la memoria estática. Y cuando yo cierre el formulario, le dé clic acá. Entonces, en el formulario de inventario, acá, porque cuando yo le dé clic, se va aquí, se va a abrir el formulario de producto. Cuando yo le coloque el 1, por ejemplo, se van a rellenar los datos. Y cuando le dé X al formulario de producto, acá se van a rellenar los datos de ese producto. Acá va a decir el ID y aquí va a decir el nombre. Aquí va a decir el tipo. Aquí solo vamos a insertar la cantidad y el número y le vamos a dar guardar y se inserta, ¿no? Y eso es todo. Bueno, para la existencia, ¿qué hace para la existencia? Bueno, es lo mismito que habíamos explicado anteriormente, que se llama alon refrescar, que hace, le pregunta, óyeme, pero ¿cuánto tengo de este producto? ¿Cuánto salió? ¿Cuánto entró? Resta y hace el total y ahí está. Y ahí lo va agregando los data rows. De esa manera tenemos el inventario. Bien, para el formulario de clientes, pues son los mismos datos. El botón guardar lo único que hace es que crea un nuevo cliente, se jala los datos de los textbox y luego va a crear un repositorio para guardar el cliente. Luego va a hacer un on refrescar que va a refrescar los datos de la vista y eso es todo, ¿no? ¿Dónde está el on refrescar para explicárselos? Ya que lo hemos explicado varias veces, pero otra vez queda más claro. Mire, primero se trae todos los datos y lo guarda en la lista de clientes. Acá está la lista de clientes, ¿ves? Un list. Y luego lo que hace es que va a borrar los datos que ya están en la interfaz. Los va a borrar y va a cargar los nuevos que trae. Acá están. Eso es lo que hace el método onRefrescar. Por cada cambio que se hace en la interfaz se llama el método onRefrescar. Y así sucesivamente para estar refrescando la pantalla. Bien, cuando yo coloque el dato 1 en la cliente vista, en la vista de cliente, si yo le coloco 1 acá, todos los datos del 1 se van a cargar acá y se va a volver a mover, se va a volcar a la memoria. Eso es importante que lo sepamos porque cuando estemos programando el formulario de factura es donde se utilizan esos datos que se han volcado. Bien, el método actualizar, el único cambio que va a tener es cuando uno cambia el ID. Usted le cambia el ID cliente, entonces el ID lo que va a hacer es que se va a traer del combo box. Usted selecciona el uno y a ese le va a poner los datos de otro, entonces ahí se los trae. Y luego solo se hace al repositorio de clientes, solo se le hace un update y ya estuvo, ¿no? Se llama el método refrescar, que ya lo expliqué, y se muestra un mensaje box. Lo mismo sería para los demás botones. Vamos a buscar el otro, el botón eliminar, que solo se trae el ID del combo box y se borra, ¿no? Se borra, ¿eh? Se manda el delete y se borra, se refresca la interfaz. Luego imprimir, que solo se trae la interfaz de imprimir y ya estuvo. Y luego usuarios, que lo único que va a hacer es que va a mostrar la interfaz de usuarios y ya está. Eso es todo. Entonces, ya teniendo esto, entendiendo, vámonos al último formulario, que es el de la factura. Porque acá es donde viene todo lo interesante. Entonces, en el formulario de factura, tenemos número de factura, tenemos la parte del cliente,
Cuando den al botón cliente, lo que hace es que va a mostrar el formulario de cliente. Y cuando usted lea el formulario de cliente, entonces ya sabemos, va, que va a volcar la memoria. Va a volcar ese cliente a la memoria. Si usted le da aquí en cliente de y le coloca el 1, cuando yo le dé la X, aquí en formulario se va a traer esa información. Lo mismo va para producto. ¿Esto por qué lo hago así? Porque ya usted ya no va a tener que ir hasta investigando ahí, inventándose los códigos. No. Si usted le coloca cliente 1 acá, pues eso sí lo hace. Que se trae, usted se trae con el método find, recordemos que le pasamos el ID. Se trae el ID 1 y se trae en el txt cliente su nombre para que usted lo pueda ver. Entonces si usted le coloca uno aquí, acaba de decir David Briones, por ejemplo, porque es el cliente 1, por así decirlo. Lo mismo va con los productos, el mismo procedimiento. Luego en cantidad, si usted va a colocar la cantidad, pero acá viene lo interesante cuando le da el método agregar. Bueno, primero try catch por si hay algún error. Primero va a decir la entrada, ¿sí? Luego la salida. La salida va a ser a la entrada le resta la salida y la existencia, aquí nos va a decir la existencia del producto que usted está diciendo, porque fíjense que acá se trae el combo box del ID producto, es decir, si yo le coloco producto 2 acá, entonces va a traer los datos del producto 2 y va a decir cuánto hay en existencia y lo va a comparar con la cantidad que se está agregando acá. Si esa cantidad existe, es mayor o igual, entonces que la existencia, entonces lo va a agregar. Pero si usted le está diciendo que quiere agregar, si existencia es menor que la cantidad, entonces nos lo va a mostrar, nos va a decir que no hay de ese producto y nos va a decir cuánto hay. Luego, fíjense que solo agrega al data descripción, nos va a agregar ese producto, es decir, al data grid, el de acá, nos va a mostrar ese producto que tenemos. Luego está la función sumar, que esta es bien fácil, simplemente se calcula el subtotal y se hace un bucle for de data descripción y todos los campos se van sumando. Es decir, acá me refiero que a todo este campo cantidad, a total, todos estos totales se suman y ya estuvo. Se calcula el subtotal, luego se hace un descuento, luego se hace el impuesto, se calcula el 0.15 del subtotal, se suma el subtotal más el impuesto menos el descuento más el total y ahí nos quedaría, solo lo mostramos, ¿no? Los textos. Cada vez que se cambia algún texto, pues entonces lo que va a hacer es que si yo por ejemplo acá en descuento le digo que le voy a descontar 10 lempiras, entonces automáticamente todos los demás campos se van a actualizar solos. Por último tenemos el de borrar. Eliminar lo único que va a hacer es que va a ver quiénes tiene usted seleccionadas y todas las filas que usted seleccione de la descripción las va a borrar y va a volver a hacer la suma. Facturar lo que va a hacer es que aquí, bueno, aquí en facturar es donde viene lo interesante. Primero se selecciona el cliente, ¿ve? Que es el que está en el combo. Luego el número de factura, luego el usuario, luego el subtotal, que es 0. El subtotal se suman todos los totales de la fila. Luego se hace un descuento. Y por último, descuento, se hace un parseo. Un total y un impuesto. Luego se crea una nueva venta. Se pasa al cliente, el usuario, el número, el subtotal, el total, el descuento, el impuesto. Y se pasa al repositorio. Las descripciones, si ustedes se fijan, hay un método que se llama descripciones. Descripciones lo único que hace es que todos los que están acá en el data grid los va a cambiar a una entidad de descripción, que eso ya lo habíamos explicado. Y luego simplemente los va a tirar, ¿no? Los va a mostrar ahí en la pantalla y eso es todo. Y luego pues simplemente va a llamar un reporte, que son los que vamos a explicar ahora. Y aquí está imprimir, ¿ve? Le va a pasar un parámetro a factura imprimir, que es el número de factura, y lo imprime y lo muestra, perdón. Nos muestra todas las facturas. Bien, ahora que ya les expliqué todos los formularios, voy a explicarles cómo son los reportes. Bien, acá en reportes solo se contienen las vistas de todos los reportes, pero los verdaderos reportes son estos. Estos solo son las vistas que cargan o sea, estos son los formularios que cargan los reportes. Entonces, miren, usuario reporte lo único que contiene es un pequeño reporte con una tablita que contiene todos los usuarios, ¿ves? Aquí contiene los datos del usuario. Eso lo hacemos con Crystal Report. Luego está producto reporte, que producto reporte es el mismo proceso. Y bueno, el que les quiero mostrar es el de factura, ¿no?
factura reporte. Factura reporte, aquí lo que tenemos es un reporte con todos los datos de una factura. Lo voy a acomodar bien para que no me vaya a dar problema después de que lo quiera imprimir. Así. Bien. Aquí en número, la vamos a mover un poquito más para acá para que... Bien, creo que voy a hacer una vista previa. Y ahí pueden ver un poquito de cómo se ve, ¿verdad? La facturita. Bueno, vamos a hacer otra... Bueno, ahora sí, ya lo que vamos a hacer ahora es pues... bueno, voy a acomodar un poquito en este aquí. Bien, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a correr el proyecto, ¿no? Si ustedes se fijan aquí en factura, se trae los datos del cliente. Fíjense en que esto necesita tener una query. Entonces la query que vamos a utilizar para la factura, ya se la voy a mostrar ahorita. Bueno, aquí está... No, esta es la base de datos que estamos utilizando. La query la vamos a ver así, ¿ves? Show query. Y bueno, la query que estamos utilizando acá es hacer un select del número de factura, o sea, la factura con el número que le demos, y nos vamos a jalar todos los campos de la factura y los vamos a mostrar. Siguiente, finalizar. Aquí voy a esperar a que cargue pues porque... Bueno, la conexión... sí, aquí no es posible porque nosotros estamos cargando en otra base de datos. Y la base de datos que estamos acá en esta computadora pues tiene otro nombre. Lo voy a copiar y me lo voy a traer para acá. Y aquí está la query, ¿ves? Se hace un select from de la factura, se hace y se une con la descripción, luego con el cliente y pues usted le va a pasar un parámetro llamado código de factura. ¿Cómo se va a hacer el parámetro? Vámonos a factura imprimir. Le voy a decir que sí. Y aquí, déjeme ver. Bueno, aquí vamos a entrar a factura imprimir. Acá vamos a crear un parámetro discrete, porque el parámetro discrete se le va a pasar lo que son los parámetros fields, los campos, y luego vamos a crear el parámetro discrete y el parámetro field, que va a ser un campo de los fields, y los fields va a ser uno del parámetro value. Y luego simplemente vamos a hacer un nuevo parámetro. Le decimos el valor y el cómo se llama. Este es el código de factura que quiera el que pasábamos por parámetro, ya lo habían visto. Luego solo se le pasa el Crystal Report después de que se inicializan los componentes, porque si lo hacemos antes va a ser un valor nulo y ahí nos va a dar un problema. Bien, así sería el reporte de factura. Entonces vamos a correr el programa pues para que puedan ver cómo se hace esto. Y voy a correr el programa. Bien, acá tenemos nuestro programita, ¿no? Vamos a ver si hay productos y sí, tenemos 6 productos agregados. Me voy a ir al inventario y no tenemos inventario. Vámonos a inventario entonces. Y aquí en inventario ponemos aquí, miren, ¿ve? Código 1. Se rellenan ellos solos, ¿ve? Y le doy 100 y le voy a guardar. Me dice agregado al inventario y se agrega, ¿ve? Existencia, ya tenemos, bueno, pues nos dice 590. Porque hay unas que están vendidas. Voy a agregar aquí 1000, ya que la tabla de inventario no la había... Ahí está, 410. Bien. Y acá nos va a decir los tipos, ¿ves? Limpieza, cocina. Bien, entonces acá vamos a agregar cuantas veces queramos. Voy a agregar otro producto aquí. Producto 3. Guardar. Y así es como uno va agregando al inventario. Y aquí se va viendo en el data grid.
Vámonos entonces a productos y vamos a agregar un nuevo producto, o si no, le vamos a actualizar acá. Le doy 3 y ya no va a ser precio compra 2, ahora va a valer 20. Le voy a actualizar y fíjense bien que el Suavitel vale 2, va, pero ahora tiene que valer 20 y ahora podemos ver cómo cambia 20. Ahora va a valer 30, actualizar, producto actualizado. Y en el inventario solo nos dice cuánto hay en inventario. Clientes, va. Aquí agregamos los clientes, o si no, pues podemos seleccionar uno y solo le cambiamos el nombre o donde vive. Bueno, ya no se va a llamar Guzmán Pineda, se va a llamar Pineda Guzmán. Así, y lo voy a dar a actualizar y ya ven cómo se actualizó. Y acá tenemos el formulario de usuarios. Y luego podemos mandar a imprimir. Acá están todos los usuarios que tenemos en base de datos, que este es el reporte hecho en Crystal. O podemos pues rellenar algún dato de algún nuevo usuario. Por ejemplo, miren, yo voy a agregar un nuevo usuario, ¿eh? Se va a llamar Castillo. Alex 1234. Y ya lo guardo, ¿no? Bueno, cierro. Voy a imprimir todos los clientes que tengo en base de datos. Espero que me dé el reporte y acá están todos los clientes, ¿no? Es una pequeña tablita sencilla. Bien, ahora voy a cerrar esto de acá y me voy a ir a ventas. Ahora sí vamos a lo bueno de ventas. Bien, vamos a agregar el número de factura. 2000. Número de cliente yo le puedo decir 1 o me puedo ir acá. Le puedo decir 1. Lo cierro y ya se agrega, pueden ver. Aquí ¿qué producto quieren seleccionar? Producto 3. Y le dicen cuánto van a vender. Le voy a decir que voy a vender 1000. Ahora, si yo le digo que voy a vender 100.000 así, una cantidad exagerada, me dice que no, el valor es demasiado grande y solo hay para in32. O sea que, espérenme. Me dice que lo siento, solo se encuentran 1000 de Suavitel, no se puede agregar esa cantidad. Y pues en nuestra factura ya no se podría agregar. Voy a agregar entonces 5, de 5 en 5 así. Voy a buscar otro producto que, bueno, puede ser el 1. Así, ¿ves? Tenemos el impuesto, cuánto es el subtotal y cuánto es el total a pagar, que solo se suman estos dos y nos va a cobrar, bueno, ahí si ustedes se fijan nos dice que revisemos que sea numérico. Te voy a decir 10, así, vamos a bajar 1000 y yo le voy a dar a facturar, me dice una query y le voy a dar a aceptar. Ya pueden ver que ahora me imprime también, me muestra ya la factura para mandar a imprimir el número de factura, todos los datos y cuántos son los totales. Si ustedes se fijan, lo hizo de una manera rápida. Me dice los datos del cliente y dónde vive. Comercial Briones, ustedes pueden ver. Y ahí pues yo puedo mandar a imprimir. O le puedo volver a dar aquí, pues me sale la factura para imprimir. Y bien, eso es todo en mi sistema que, bueno, pues ustedes pueden ver que ya traía el inventario, todas las cositas que comúnmente tiene un sistema. Así que espero que les haya gustado el video. Chao, hasta la próxima.